Bueno, buenos días. Tengo que decir dos cosas. Desde aquí me encanta el reloj despertador que tenemos, que nos indica el tiempo que tenemos para hablar. Y después, esto de empezar la primera, y además yo no vengo con PowerPoint, que es más divertido, pues cuesta un poco, cuesta un poco. Deseos no son derechos. Yo creo que es el marco realmente en el que nos llevamos moviendo desde 2010. Hubo un tiempo pasado en el que las leyes se referían a derechos. Hablo pasado, ¿eh? Y en ese tiempo pasado en el que las leyes se referían a derechos, las mujeres teníamos una ventana de oportunidad y de hecho la tuvimos. Costosa, no fue fácil llevar adelante leyes que tuvieran en cuenta algo básico, que durante todos los años 90 y principios de la década de 2000 lo teníamos claro. Y eso ha caído ya en desuso. Hay derechos específicos de las mujeres por el hecho de ser mujeres. ¿Cuánto tiempo hace que no oyen la expresión derechos específicos de las mujeres? Porque ya nos da el contexto de situación en el que estamos, que es justamente contrario. Es decir, a mí usos y expresiones políticas, cuando caen en desuso, y miro a Ángeles, porque hay una parte de todo este recorrido que hicimos muy juntas, cuando caen en desuso, te da clarísimo el contexto actual. Derechos específicos de las mujeres, ya nadie habla de eso. Ya nadie habla tampoco de políticas de igualdad. Por eso digo que hubo un tiempo en que las leyes se referían a derechos y ahí las mujeres tuvimos la ventana de oportunidad para hacer leyes como la ley de igualdad, para hacer leyes como la ley de violencia de género. Pero todo eso ha desaparecido. Por el contrario, cuando las leyes se refieren a deseos o cuestiones sentidas, las mujeres perdemos. Y este es el contexto en el que nos estamos moviendo. Digo leyes como podría decir instrucciones, directivas, reglamentos, que afectan no solamente a España, sino que afectan, esto sí, digamos, planetariamente. Es decir, el retroceso no es un caso español. La misoginia rampante no es un caso español, forma parte de un contexto más amplio, donde además instituciones que en su momento podían ser grandes defensores de los derechos específicos de las mujeres, han sucumbido al embrujo de la identidad y la diversidad. Pero eso nos llevaría a otra cuestión y entonces se me van en los 20 minutos que tengo. Pero ese es el contexto. Y este contexto es cuando las leyes se refieren a deseos o cuestiones sentidas, las mujeres perdemos. Y las mujeres llevamos perdiendo desde el 2010. Y me diréis, ¿por qué pongo 2010 como fecha? Bueno, porque fue la primera vez que años más tarde constatamos cómo realmente el poder político puede articular una puerta de atrás para dar entrada a una práctica como es la práctica del alquiler de vientres, cuando sin embargo toda su legislación se mostraba contraria a esa práctica y aseveraba de manera radical que la práctica del alquiler de vientres y el contrato por el cual esta práctica se llevaba a efecto era nulo de pleno derecho. Y sin embargo, ese mismo Estado que afirma eso, por la puerta de atrás, mediante una instrucción del registro civil, permite aquello que las leyes prohíben. Es muy interesante y me imagino que Altamira lo dirá, aunque yo también quiero hacer referencia a la sentencia del Tribunal Supremo porque es muy interesante lo que ayer la estuve refrescando otra vez y es muy interesante, pero luego lo diré al final.
Bien, en 2010 empieza eso, que ya empieza a perfilarse la idea de que los deseos están por encima de los derechos y que estábamos haciendo el movimiento feminista. Es que conviene recordarlo. Conviene recordarlo. En el 2014 estábamos intentando que realmente el gobierno Rajoy no llevara adelante el cambio de la ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Es que recordemos eso, 2014. Y 2014 salimos a la calle. Fue la última victoria del feminismo español. Logramos parar la ley que pretendía desdibujar hasta la prohibición casi, como diríamos, del aborto. Lo logramos parar. Pero fue la última victoria del feminismo español. En 2015 se forma no sé cómo llamarlo, la plataforma No Somos Vasijas. ¿Por qué? ¿Por qué en el 2015? Porque empezamos a ver que realmente no solamente la instrucción ya estaba en marcha, era de 2010, pero sí empezamos a ver los primeros atisbos del intento de regular por ley la práctica del alquiler de vientres. ¿A través de quién? A través de una serie de partidos políticos, porque aquí siempre se habla de Ciudadanos, pero nunca se nombra a los partidos políticos que de izquierda también siguen siendo a día de hoy favorables a la práctica del alquiler de vientres. Es una cosa muy notable. Es una cosa muy notable que siempre hablemos de Ciudadanos, pero no hablemos, por ejemplo, de ERC. Es una cosa muy notable que hablemos de Ciudadanos, pero no hablemos del PNV. Y es una cosa muy notable que, hablando de los partidos políticos de izquierda y derecha, te des cuenta de que coinciden todos en las mismas posiciones, que es una agenda de los deseos que se tiene que instaurar por encima de la agenda de los derechos, que consiste básicamente en que todos estos partidos políticos, o coincidencia, son favorables también a la práctica de la prostitución, son favorables a la regulación de la prostitución como trabajo, qué casualidad, favorables a la práctica del alquiler de vientres y favorables, cómo no, a todo lo que tiene que ver con las leyes de autodeterminación de género. ¿Y en serio no nos vamos a plantear lo que está sucediendo? ¿En serio denunciar que lo que se está haciendo es considerar a las mujeres vasijas, tanto para la reproducción como para la sexualidad? Es que vasijas no solamente es por el contexto de somos incubadoras reproductivas. No. Es que somos incubadoras reproductivas y también somos vasijas, como diría Aristóteles, que necesitan ser llenadas. Y la práctica sexual parece que va por esos derroteros de la prostitución. Entonces, a mí me ha hecho mucha gracia cuando tú pones por encima de cualquier valor jurídico, como la igualdad, como los derechos, los deseos y las cuestiones sentidas, a lo que da lugar es al imperio de la subjetividad. Es decir, por encima de cualquier consecuencia que se derive de una práctica está mi deseo de llevar a término, bien sea el trato sexual, bien sea adquirir un hijo mediante la práctica del alquiler de vientres, o bien sea transustanciarme en otra cosa distinta al sexo con el que he nacido. Espero que esto de transustanciación no sea objeto de delito de odio. Pero bueno, es muy notable, y digo lo de la subjetividad adrede, porque ayer no hice más que reírme ante el comunicado de la subjetividad tóxica. Hasta ese momento era subjetividad, en el momento en que te pillan es una subjetividad tóxica.
Pero hasta ese instante era una subjetividad poderosa, porque él mismo lo refiere en el comunicado. Ay, pero cuando me pillan, sí, tóxica. Es decir, la subjetividad por encima de cualquier norma, de cualquier objetividad. ¿En serio? ¿En serio tu disculpa es apelar a la subjetividad cuando estamos en un Estado con una serie de normas, de leyes que prohíben explícitamente, por ejemplo, el acoso sexual? No me extraña que esté disociado. No me extraña que esté disociado. Pero a lo mejor así entiende de una vez él y todos los... No sé, bueno, voy a moderarme, porque cuando empiezo a embalarme, luego me pasa lo que me pasa. Claro, pero vamos a ver. Lo que no se dan cuenta, o espero que ahora sí, perciban esta izquierda rumbosa que pone por encima de todo los deseos, espero que se den cuenta que cuando apelan a la libertad para acudir a prácticas como el alquiler de vientres, como la prostitución, se den cuenta de lo que exigen a las mujeres es vivir en un estado de disociación permanente. La ruptura total es lo que se promueve con la práctica como el alquiler de vientres, como la regulación de la prostitución, como dar salida a la pornografía. Lo único que trae consigo es que las mujeres que realmente sufren esas prácticas viven en una disociación permanente. Y a esa disociación permanente le llaman libertad. Por favor. Es que llega un momento en que ya la pura argumentación lógica, que es lo que sucede con la... Bueno, luego seguimos en el debate porque si no me voy a enrollar. Pero es que quisiera que siguiéramos la secuencia del Tribunal Supremo, la secuencia de lo que ha dicho sobre la práctica del alquiler de vientres y lo que han dicho a las instancias anteriores para denegar que una criatura nacida mediante contrato pudiera ser que el origen de nacimiento fuera el domicilio actual de los contratantes. Y hay que leerlo, porque es cuando ves la perversión, y siendo en este caso, yo no sé, Altamira, ¿lo tenías pensado hacer? Vale. No, porque si no, quisiera que vierais la secuencia. Estos padres, por cierto, estos padres van a Ucrania, compran a una criatura, se la traen a Barcelona de vuelta y entonces lo que hacen es pedir al Registro Civil de Barcelona que figure como origen de nacimiento no Kiev, Ucrania, sino realmente el domicilio de los padres, que es Barcelona, ¿vale? El registro de Barcelona rechaza, y lo rechaza con los siguientes argumentos, que son muy buenos. Le dice, solo se puede alterar la fe pública registral respecto al lugar de nacimiento del hijo en los supuestos de adopción internacional. Por lo tanto, no cabe domiciliar a esa criatura en el domicilio de los padres contratantes de Barcelona. Van al juzgado de primera instancia y también deniegan la posibilidad de que sea registrado en Barcelona con los siguientes argumentos. No puede, me parece que es atenerse realmente a nuestro ordenamiento jurídico. No puede considerarse que exista semejanza entre la adopción internacional regulada por ley y la técnica. Un embarazo y un parto es una técnica. Pero aún así desestiman y dicen, y la técnica de gestación por sustitución, que no es que esté, y además redunda, que no es que esté regulada en España, sino que está expresamente prohibida por la ley
sobre técnicas de reproducción asistida del año 2006. En primera instancia, dicen, no hay lugar. No hay lugar. Y no hay lugar a poder hacerlo pura y simplemente porque nuestro ordenamiento jurídico prohíbe expresamente la práctica del alquiler de vientres. En segunda instancia, estos no existen. En segunda instancia, la Audiencia de Barcelona se reafirma en que no hay lugar y dice, no puede hacerse una interpretación extensiva o aplicando analogía a aquellos supuestos que están prohibidos por el ordenamiento jurídico. Lo que la Audiencia de Barcelona les dice, no cabe, no hay lugar a equiparar la adopción internacional con una práctica como es la del alquiler de vientres, que además en nuestro Estado español está prohibida. Y el Tribunal Supremo, pese a todos estos antecedentes, dice que sí es posible. ¿En qué se ampara? Por cierto, con un informe favorable del Ministerio Fiscal. Sorprendente. Que eso me llamó la atención. No accedí todavía al informe, pero como citan en la propia sentencia algunos parrafillos del informe del Ministerio Fiscal, dije, mira. Por decir, no sé, sabemos que los poderes son independientes, ¿no? Pero en fin, tenemos una ley que es del año pasado, que no solamente que dice la práctica del alquiler de vientres y el contrato de subrogación es nulo de pleno derecho, sino que afirma taxativamente que la práctica del alquiler de vientres es una violencia, literalmente, contra las mujeres. O sea, la tipifica, como siempre hemos demandado desde 2014, tipificar la práctica del alquiler de vientres, no solo como explotación reproductiva, sino como uno de los actos manifiestos de violencia contra las mujeres. Pues el Tribunal Supremo acepta la demanda, acepta la analogía con la adopción internacional para poder domiciliar a esa criatura como origen de nacimiento Barcelona, amparándose en que es posible hacer la analogía, aquí todo se estira como el chicle, y en un vacío legal, que no me quedó muy claro, eso las juristas. Es decir, es muy interesante, pero es muy interesante toda la secuencia anterior. O sea, cómo realmente los ordenamientos jurídicos, los básicos, van haciendo sentencias de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico. Y el Supremo, en base aquí, a dos cosas que algún día habría que hablar de ellos, en base al interés superior del menor. O sea, te das cuenta cómo el interés superior del menor sirve en este momento, es un determinado jurídico que sirve para justificar cuestiones que incluso van en contra de nuestro ordenamiento jurídico. Para mí hay, y con esto acabo, que ya veo que me paso, para mí hay dos, perdón, yo no soy jurista, hay dos indeterminados jurídicos que están siendo lesivos de manera palmaria hacia las mujeres. Una es el consentimiento, que se estira como chicle, y otra es, en este caso, en la práctica del alquiler de vientres, el interés superior del menor, que está permitiendo hacer analogías. Esto es otro gol por la escuadra, ¿sabes? Hemos tenido muchos goles. Este es otro nuevo gol por la escuadra. Al hacer la analogía con la adopción internacional, de facto, ahora, todas las criaturas nacidas por esta práctica, por cierto, la sentencia, y todas ellas dicen, en país remoto. Como Internet. Yo estaba leyendo en el país remoto. ¿A cuántas horas está Ucrania? Pues sí, parece ser que sí. Bueno, eso te lo sabrás. Pero país remoto todo el rato. Sí, Ucrania. Sí, lo que están haciendo es una analogía que permite, analogía entre la práctica del alquiler de vientres prohibida en España con la adopción internacional, todas las criaturas que en este momento, más la instrucción de 2010, todas las criaturas que en este momento
vengan a este país por esta práctica, se les ha borrado su huella de origen. Así de simple. Por cierto, el interés superior del menor está contraviniendo la Convención de los Derechos de la Infancia, que además en uno de sus primeros articulados afirma taxativamente que todo menor tiene derecho, uno de los derechos fundamentales, a conocer su origen. Es decir, este tipo de contradicciones, y con esto acabo, ¿a qué obedecen? Obedecen en muy buena medida a lo que llevamos arrastrando desde 2010, a un contexto de cultura general que realmente es lamentable. Al imperio de los deseos sobre los derechos es una realidad. Cuando hablamos de deseos hay que entender también que todo lo que sean cuestiones sentidas forma parte de la panoplia de deseos, la transustanciación. Es decir, forma parte de eso. Y algo que para mí es terrible, que es lo que quizá marca el cambio del siglo XXI con respecto a la misoginia arcaica que llevamos padeciendo las mujeres. Para mí el cambio está, y que es brutal, que lo vemos, es que en este momento la misoginia se ha convertido en un negocio, el negocio de la misoginia, más que en cualquier siglo precedente que podamos estudiar. Y en ese negocio de la misoginia en el que hoy estamos inmersas, realmente el feminismo lo tiene muy crudo, porque en ese negocio de la misoginia son copartícipes muchos, por no decir todos, los partidos políticos y las democracias actuales. Y con esto acabo. Así es.